abundan muchas tribulaciones en nuestra vida, abundan muchas circunstancias que no podemos explicar por palabras, pero también sobreabunda la consolación y el refresco. Yo no sé cómo, pero el Espíritu nos refresca, nos hace nuevos, nos renueva. Y cuando estamos juntos, eso sucede de una manera muy eficaz, muy práctica. Sí, sí, es cierto. Yo pues quisiera también, pues quisiéramos, igual que si alguno quiere comentarnos algo, si quiere participar, pues con mucho gusto. Sí, es genial. Es genial como dice en Corintios que cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, con esa presencia muy viva, pues siempre pone en el corazón de cada uno aquello que puede compartir, aquello que puede tener, y entonces es genial cuando es así, es para la edificación del cuerpo, para la edificación de todos los que estamos así reunidos. Y eso es una reunión práctica, eso es una reunión, no sé. Cuando está nuestro Padre, cuando la presencia de Él está, eh, se nota, es decir, siempre es un consuelo, pero tenemos que tender a, a edificarnos los unos a los otros de esa manera. Es genial, es muy bueno, muy bueno. Cada vez que termino aquí una reunión, como aquí son la 1 de la mañana, en Italia las 2, ah, no consigo dormir, es decir, muchas veces me voy pensando en lo que hemos aprendido, en cómo Dios nos ha refrescado el entendimiento o cómo, no sé, yo creo que es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. No nos proponemos hacerlo, pero sale de nuestro espíritu. Y eso es genial, porque el mismo espíritu tenemos todos. Cristo está dentro de nosotros y se está formando y eso es hermosísimo. De manera que sí, que es un tiempo para compartir, es un tiempo para poner alguna cuestión que pueda haber. Es genial, es maravilloso. Es- Especialmente, ya que tú hablas de cuestiones que podamos poner, especialmente porque estamos pasando por, pues obviamente por tiempos difíciles, de, muchas dificultades en todo sentido, o sea, se mueven muchas cosas en el mundo y además, pues obviamente las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, que nos están sucediendo, que tribulaciones, bueno, en fin, todo esto, pero, pero el, el estar activos con la palabra, en esa comunicación constante con nuestro Padre, en ese crecimiento de ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, como tú me decías en un audio que igual eso nos ayuda también a fortalecer nuestra confianza en Dios, a entender también muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera las podemos entender, pero, pero a través de esos gemidos, eh, que internamente podemos crear con nuestro Padre a través del Espíritu, eh, podemos nosotros tener pues ese alivio y ese reposo que a veces no lo entendemos así de primeras. Yo no sé qué le pasó a esto. Sí, es maravilloso. La verdad es que eh,
La verdad es que, bueno, tenemos un Padre que es tan poderoso, que es tan sublime, que es tan grande, que somos como los niños de pecho. Es decir, fijaros sobre todo vosotras madres que habéis dado a luz un hijo, ¿no? Cuando nace, cuando es, él sale del vientre, ah, llorando, respira, saca la primera respiración, pero él no comprende absolutamente nada. Bueno, pues esa diferencia entre un bebé y su madre, eh, para nosotros es mucho mayor con nuestro Padre Celestial. Es decir, Él en su misericordia y en su gran amor, pues tuvo por bien hacerse carne en su Hijo, Jesucristo, y darnos a entender un poquito de su gloria, de su magnificencia, de todo. Es que es algo que supera absolutamente todo. Yo pienso que cada vez que me pongo a pensar en que Cristo se forma en nosotros, mucho más grande se hace nuestro Dios, es decir, mucho mayor es la diferencia entre un bebé y su madre cuando nace el bebé. Nuestra diferencia es mayor con nuestro Padre, no lo comprendemos, no podemos llegar a comprender su obra. Y es bueno, es genial, porque un bebé tampoco se preocupa en no conocer absolutamente nada, no se queda allí. No, solo disfruta. Y ese disfrutar de la presencia de nuestro Dios es la verdadera adoración. Entonces Él se va dando a conocer, se va dando a entender, se va manifestándonos todo su poder, todo su propósito, el propósito suyo. O sea, yo estoy viendo que hay en toda la palabra hay un propósito de nuestro Dios, mucho más alto de lo que nos han dicho los hombres o no, solo el Espíritu te lo puede dar. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en los primeros cielos y tierras, ¿no? Eh, que hizo los ángeles, que hizo mm, las potestades. No, no había hombre, no había mujer, no había nada. Estaba todo allí en estos seres espirituales. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Cuál era? Eh, y Él nos lo va mostrando, Él nos va mostrando efectivamente que hay un propósito desde el principio hasta el final. Y nos lo va dejando ver con los tipos, eh, con, con los personajes que nos va enseñando en sus escrituras. Eh, Me estoy ahora acordando de Abraham, ¿no? De cómo vivía en una ciudad igual que nosotros, llena de idolatría, llena de todo lo que nos está rodeándonos a nosotros. Y de alguna manera lo escogió a Abraham, sabía que tendría el corazón para escucharlo. Y le dijo, sal de aquí, sal de tu tierra, sal de tus parientes, sal de tu casa, al sitio donde yo te diré. Y allí salió Abraham. Esto es como nosotros, esto es igual, así nos escoge nuestro Dios, porque sabe que tenemos algún corazón de que no buscamos nada que no sea, o estamos perdidos, o yo no sé cómo lo hace Él, pero escoge. Y,
Y Abraham salió, pero salió con su padre, salió con Lot, y llegó hasta un sitio, después continuó. A mí me recuerda siempre nuestro camino con Dios, desde que nos ha conocido, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido. Pero lo que queda, ciertamente, es esta relación con Él, es decir, es la adoración con Él. Ah, y luego lo que me doy cuenta es que Él escoge y da libre albedrío a la persona para llegar donde quiere llegar, donde quiere llegar. Hay algunos que dicen, yo no quiero perder eh, mi comunicación con el mundo, mi trabajo, mis familia, y otros dicen, yo quiero conocer más a Dios. Y entonces Él siempre se da a conocer a medida que tú te vas separando. Y lo que es hermoso es que, y esto es la circuncisión es cuando quieres realmente adorar a Dios, cuando quieres estar firme por Él, cuando quieres tener esa relación, es decir, Padre, yo no quiero otra cosa, yo quiero fundirme contigo, esto es lo que tú has hecho a cada criatura que tú tienes. Entonces dice, bueno, entonces la circuncisión. Y esto nos lo enseña en tipo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de la circuncisión? Fíjate, o sea que se corta un poco del prepucio del cuerpo y demás, ¿no? Y después entonces nos enseña lo que es la circuncisión. Son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad y no tienen confianza en la carne. No tienen confianza en la carne. Esto es una separación genial que hace nuestro Padre Celestial, ¿no? Y ahí ciertamente nos quedamos en sus brazos, dependiendo de Él, y vemos también en estas figuras como en Abraham, ¿no? Que cuando estaba ya separado de Lot, cuando ya estaba en Canaán, había puesto su tienda, pues que hubo un hambre en la tierra, ¿no? Y esto tiene que ver con todas las circunstancias que nosotros tenemos y que también tuvo Abraham. Y Abraham entonces no confía en nuestro padre, sino que se va para Egipto. Y allí en Egipto tiene que mentir, tiene que, igual que nosotros, igual, exactamente igual que nosotros. Tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y nos damos cuenta que nos falta algo, y entonces como Abraham vuelve otra vez al mismo sitio y Dios está allí de brazos abiertos recibiéndonos. Así que esa es nuestra vida. No tiene que ver con religión, tiene que ver con una verdadera sincronía con tu Padre, con el que nos ha creado, con el que nos ha hecho, qué propósito ha tenido. Él, me acuerdo que él dice que conoce a cada una de sus criaturas por su nombre, ¿no? Él te conoce a ti, Él te conoce a ti. Dios es muy personal, es decir, mientras más se da a conocer, más vemos que Él trabaja con cada uno de nosotros como si no hubiera otros. Es decir, eres tú y Él. Y esto es tan bonito, esto es tan genial, que no queremos otra cosa, por muy difícil que sea el entorno, lo que nos rodea, lo que tenemos viviendo cada día, que es tan, qué sé yo, tan áspero, ¿no? Áspero, yo creo que es la palabra. Es áspero. Pero sí, es genial cuando entonces estamos juntos. Yo no sé cómo,
porque no son nuestras palabras. Si fuesen nuestras palabras, no, no, es retórica, es como los políticos o como los religiosos, pero cuando es Él que pone las palabras, nos refresca, nos consuela, nos repite. Yo creo que nos repite. Nuestro Dios nos repite lo mucho que nos ama, aunque no lo comprendamos. Y ahí sucede lo que le sucede al bebé, que no comprende a la madre, no sabe lo que es, no sabe lo que tiene, pero se encuentra tan a gusto en su seno. Es genial. Y bueno, en ese conocimiento que Él nos da en Cristo, claro que sí que hay un propósito y que Él tiene, aunque no lo entendamos muchas veces, ¿no? O nos preguntemos, ¿por qué has escogido esta manera de tener que pasar por todo esto, de tener que aguardar muchas veces, ¿no? Para verlo. ¿Por qué no lo has hecho más rápido? ¿Por qué no? Pero Y él, es, y por ejemplo, en este estudio de los fundamentos de la verdad dispensacional, que como tú dices, es bien interesante porque es prácticamente pues la vida de nosotros también, así como lo estaba haciendo Abraham, y también una parte muy importante de este estudio es la parte de Lot, porque Lot fue escogido, pero él era terco. O sea, él se guiaba era más por su propia, por su propio ser como tal, y siempre hacer como eso que él verdaderamente pensaba, más no como lo guiado por Dios, y a pesar de los ángeles que le avisaban que una cosa que otra, y siempre era por ese direccionamiento diferente al que le mostraba Dios, pero aún así, o sea, ahí es cuando nosotros vemos que nuestro Padre es verdaderamente misericordioso, sí, porque, porque vemos cómo en cada situación, o sea, como tú dices, Dios tiene esa relación con cada uno de nosotros que nosotros ni siquiera la podemos explicar, porque no actúa igual conmigo como contigo, como con cada una de las personas que estamos acá o de sus hijos, porque Él tiene Él sabe, Él conoce los corazones de cada uno de nosotros además. Y es por eso también muy importante que nosotros ni siquiera deberíamos ni tenemos pues la potestad de juzgar absolutamente a nadie, porque nosotros no sabemos quién es el elegido, quién es el escogido. El único que sabe verdaderamente es nuestro Padre, y basta. sí, tienes toda la razón, es genial. Una cosa muy hermosa que nos enseña nuestro Padre es que Él anda con los que tienen un espíritu compungido. ¿Qué es esto de un espíritu compungido? Es que por su gracia han descubierto que en sí propios no hay nada de bueno. Este es el compungido, este es el que realmente eh, puede aprender de Dios sin limitaciones ningunas. Y ahí entonces no juzgamos a nadie, porque vemos nuestra propia debilidad y entonces sabemos que todo el mundo es igual, es decir, que tienen todos la misma debilidad. Es como dice, por ejemplo, hablando del profeta, aquel que no permitió que hubiese lluvia durante 3 años. Y nuestro Dios dice, estaba igualmente sujeto que nosotros a nuestras mismas pasiones, a nuestras mismas debilidades. Y consiguió hacerlo. Lo consiguió hacer porque andaba con Dios, ¿no? Conmigo, andaba conmigo, decía Dios, ¿no? Y era un hombre sujeto, Elías.
Y entonces nosotros hemos aprendido como a ver a los santos, algo así como, no, no, eran tan iguales que nosotros. Lo único que se dieron cuenta es de eso y por eso nos juzgaban. Y todos los personajes en la palabra nos enseñan alguna cosa. Mismo Lot o Taré. Eh, y nuestro Dios es verdad que dice no los juzgues. Es muy fácil para el hombre ir poniendo sus tiendas como hacía Lot hacia Sodoma. Es decir, qué atractivo es aquí y fíjate, y si tú tienes una posición social, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Bueno, pues esto es lo que hace la mayor parte de los creyentes y no tenemos que juzgarlos. Y es verdad que muchas veces sirven de obstáculo, como sirvió Lot y Taré, su propio padre, ¿no? Al, al caminar con fe de Abraham, que quería, era, no, no quería la tierra prometida, no, 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 él miraba más allá, él miraba más allá. Entonces, estoy pensando en lo que ponía Charles Welch en este trabajo con Abraham, es que nosotros también tenemos nuestros tarés y nuestros lots, que parece que no te dejan servir al Dios y Padre, ¿no? Diciendo, es que no hay otra cosa mejor, pero ellos no lo ven como que, no, porque han decidido que no, yo haciendo aquí el bien, yo haciendo aquí mi vida en el mundo, me encanta esto, yo no tengo por qué. Y sí que son un obstáculo para los que muchas veces quieren seguir enfrente, ¿no? Y conocer a nuestro Dios, o que se dé a conocer mejor a nosotros. Pero lo que es cierto es que Él se mantiene y ama a todos de una manera maravillosa y salvó. Él con su obra ha salvado a la humanidad. Pero es cierto que si tú haces la circuncisión, si tú realmente no tienes confianza en la carne, sino que permites que la obra de Cristo se forme en ti, pues Él se va a dar a conocer. Eso no tengo dudas. Y no tiene que ver con nada, sino con tu relación personal con nuestro Dios. No puede suceder de otra manera. Es así, y él respeta tu libre albedrío, hasta dónde quieres llegar. ¿Entiendes? Hasta dónde quieres llegar. Pero, sin duda ninguna, que si tú respondes a esa llamada, si tú respondes a esa llamada, tú reconoces que Él es el que te pone a ti así el querer como el hacer, por su buena voluntad, él, sin duda ninguna, Él nos lleva y es el remanente. Este es el remanente suyo, para quien realmente está escrito su palabra, el remanente. El remanente él lo procura de una manera genial. Pues yo creo que nuestro Padre, creo yo, ¿no? Firme, o sea, mi percepción es que Dios se está dando a conocer verdaderamente con nosotros en este momento y lo vemos cada día porque, eh, o sea, si yo me pongo a ver, por ejemplo, 10 años atrás o de pronto menos, que la verdad es que de pronto pensábamos, o yo pensaba que ya como que lo sabía todo y como que todo ya era suficiente para la salvación y ya, y como decíamos, ya hagamos lo que hagamos, ya qué interesa, ya nosotros estamos aparte de todo. Pero pues igual seguíamos haciendo como lo mismo, o sea, seguíamos en lo mismo, seguíamos en las mismas cosas como lo, mejor dicho. Entonces, ya cuando empezamos como a,
o sea, Dios empezó a ver nuestros corazones de verdad, porque de alguna manera nosotros o cada uno de nosotros que tenemos ahorita, que estamos recibiendo todo este conocimiento de nuestro Padre a través, obviamente, de esas personas que Él siempre escoge, que siempre tiene ahí, que siempre están dispuestos a recibir lo que Él quiere que nosotros vayamos conociendo de Él. Nosotros de alguna manera teníamos esa comezón o muy interno y nuestro Padre conoce cada una de esas cosas. Entonces es por eso que ahorita yo digo, no, Dios mío, o sea, todo esto que nosotros hemos aprendido, tanto del principio como del final, o sea, esa comparación de Génesis con el Apocalipsis, o sea, todos estos estudios que hemos venido eh, conociendo y aprendiendo y pues nuestro Padre mostrándonos, eh, me siento en mi corazón que estamos verdaderamente abiertos para Dios, Sí, o sea, que estamos vacíos esperando a que Él nos llene cada día y de nuevo eh, a través de su palabra. sí, 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 sí. Yo pienso muchas veces cuando quería entenderlo todo y cuando, "Oh, Dios, ¿por qué tal y esto y lo otro y aquello?" Y, y Dios me comenzó a decir que lo más importante que había para mí era desaprender todo lo que yo había aprendido. Esto para mí fue un duro golpe, o sea, yo conocí la palabra con el camino, es decir, y aquello me parecía el suprasumo, como tú dices, yo ya tengo el conocimiento de Dios y muchas convicciones, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Corazón. Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ya somos salvos. Ya lo has hecho una vez en tu vida, ya eres salvo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora tienes que ganar almas, ganar gente para Dios, ¿no? Y yo me dedicaba, me fui de embajador, abría iglesias, y ahora tienes que hacer sanidades, que nunca las veía, pero bueno, qué sé yo. En el nombre de Jesucristo, anda a los sitios donde... Y todo eso, cuando de alguna manera se derrumbó, es decir, que me quedé hecho polvo, sin saber qué había pasado con las divisiones del camino, yo dije, ¿dónde voy? Yo no sé ir a otro sitio, yo voy a esperar que Cristo venga, más nada, me da igual. Y esto yo creo que nuestro Dios lo sabía en el corazón de cada uno, por muy equivocados que estuviésemos, realmente cada uno de vosotros estaba siempre fijo en Él, además de lo que te podrían haber enseñado. Pero Él conoce los corazones, sabe quién le ama realmente. Y entonces es hermosísimo porque no te puedes imaginar el peso que se derrumbó todo, absolutamente todo, poco a poco, gradualmente. Es decir, entonces, padre, esto de hablar en lenguas no sirvió para nada y yo llevo 40 años hablando en lenguas, procurar sanidades, la abundancia de mi vida, todo esto, no, todo esto ha caído, todo esto es polvo, todo esto. Entonces, padre, ¿cómo me has dejado andar durante tanto tiempo sin enseñarme? Y él dijo,
Nunca has tenido tu corazón preparado. Siempre has escuchado las palabras de los hombres como si fuesen mis palabras. Pero tu relación conmigo, yo la conocía. Yo creo que Él conoce la relación de cada uno. ¿Entiendes? Y por eso os habéis mantenido firmes, a pesar de que haya divisiones o que nos juntemos o que no nos juntemos. Pero tu relación con Él, Él la conoce. Y yo creo que eso es lo que Él más desea, más disfruta y lo que nos ha mantenido siempre. No es acumular conocimiento, todo lo contrario, todo lo contrario a la religión, todo lo contrario a lo que nos han enseñado, todo lo Ay, contrario sí, a... porque escúchame que te interrumpa, porque es que No, es bueno que me interrumpes. hablando de esto, pues, pues bueno, yo creo que Dios es el que pone todas estas cosas en nuestro corazón para que lo podamos compartir acá en esta reunión. Esa parte de no esa acumulación de conocimiento es muy importante porque como eso era lo que como que nos infundían y a veces para nosotros era, o para mí, por ejemplo, era difícil, como alguna vez decíamos, aprenderme hasta los versículos y cuando me decían a mí en ese tiempo de hablar, ¿cómo era? Hablar en lenguas con interpretación o decir una palabra de sabiduría, que no recuerdo bien, que pues cuando teníamos eso, ay, Dios mío, yo me moría del susto porque yo no sabía ni qué decir, eso como que yo antes pensaba, yo decía, ¿qué digo? Que si me dicen a mí, yo ahora, ¿yo qué digo? Y yo empezaba a pensar antes qué era lo que iba a decir, bueno, pues no me llamaban, pero pues siempre como que me preparaba como que mentalmente para ver qué tenía que decir. Eso era un conflicto interno impresionante y también me hacía sentir mal, personalmente lo digo, el no poder saber tantos versículos o tanto como de pronto lo sabían otras personas, ¿sí? Por ejemplo, específicamente en el camino, porque yo no, en ese momento no seguíamos verdaderamente a nuestro Padre, sino seguíamos era personas, ¿sí? Personas, cómo andaban esas personas y esas personas nos miraban mal, ya mejor dicho, nos sentíamos re mal. O sea, todas esas cosas que gracias a Dios las pudimos esto pasar y ahora tenemos la oportunidad de tener es una relación directamente con el Padre y eso Sí, de que no tenemos que acumular conocimiento es algo muy, muy importante porque a sí. veces nosotros nos matamos la cabeza diciendo, pero ay, no, no me entra, no, no me sé el versículo, no sé, no. No, o sea, la relación con Dios es diferente. Es totalmente, totalmente, yo qué sé, tiene mucho más que ver con todo lo que nuestro Dios ha hecho. Yo vuelvo a repetirte la relación de un bebé con su madre. Tiene mucho más a ver con eso que con acumular. Un bebé no acumula nada. Un bebé simplemente respira. Fíjate, es que es impresionante. Es decir, cuando Adán y Eva toman la decisión de conocer lo que es bueno y malo por ellos, ¿entiendes? Se ven desnudos. Ellos se vieron desnudos y cosieron hojas de la vid, de la higuera, para cubrirse. Ah, fíjate, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios los revistió de túnicas de pieles. Fíjate, esto es la diferencia que hace el hombre con el programa que se busca de acumular, de esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que tal, no son más que hojas de higueras. Pero nuestro Dios nos recubre con la túnica de piel, es decir, esto es una nueva creación, o sea, esto es una, una cosa, una cosa creada de tal manera que ciertamente con ella estás
a gusto, satisfecho, esperando. Es genial. Cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, es solamente cuando tenemos esta túnica de piel que podemos manifestarlo, que podemos tenerlo. Y esto es de Él, no es nuestro. Esta es la única cosa que no nos han enseñado nunca y que nos la muestra nuestro Dios. Yo he puesto una nueva creación dentro de ti. Claro que hay una respuesta nuestra, ¿no? Oh Padre, qué hermoso es, qué lindo es que no acabe aquí, en este mundo tan desnudo, tan desprotegido, que ciertamente tú, el creador de los cielos y la tierra, que sigue siendo tan hermosa, a pesar de gemir, continuar gimiendo, porque es una naturaleza caída, pero tú te has propuesto y desde el principio hacer nuevos cielos y nueva tierra. Por tanto, nos has puesto estas túnicas de pieles para poder aguantar, y estas túnicas de pieles no tienen nada que ver con mi conocimiento, con mi esfuerzo, no, es revestirme, dejarme revestir con su túnica de piel. Y ahí que ciertamente, o sea, es la única cosa que nosotros podemos hacer, es aguardar, y la respuesta es esta: Dios, qué maravilloso eres, qué genial, y cuanto antes, aunque no entendamos todas las cosas, que sí que nos las da a entender, es decir, su palabra, y esto es genial, poderse dedicar cada uno de nosotros a escudriñar, a ver las palabras que Él ha puesto, los tipos, las personas que están para enseñarnos a nosotros cómo lo han hecho. Son igual de débiles que nosotros, pero han llegado ciertamente a conocer a nuestro Padre porque se han dejado que Él los instruya, que Él les dé la formación. Por eso conocemos el Apocalipsis, por eso conocemos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo en este mundo, que ciertamente la corriente humana separada de Él, haciendo exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo, se está separando. Entonces está formando este gobierno mundial que estamos viendo, Naciones Unidas, la NATO, los poderosos, los que se visten de poder y vamos a sacar la solución para el mundo. Bueno, pues nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir. Este poder engañoso, ciertamente, va a engañar a todo el mundo, van a ver todas las catástrofes que están a la vista, que han estado siempre en toda la humanidad, la crueldad, el poco valor humano, la falta de escrúpulos, todo esto junto con además una depravación enorme de géneros y todo lo que no ha hecho nuestro Padre Celestial, porque hay esta separación, y en esta separación hay un remanente muy pequeño, y cada vez va a ser más pequeño porque nos lo dice nuestro Padre en la Escritura, que se mantiene firme con Él en la túnica de piel que es Cristo, diciendo: acaba cuanto antes. Nuestro Dios dice: yo no tengo por tardanza esto. Yo lo que dejo es a la humanidad sin excusas ningunas, de que son totalmente, no tienen corrección posible. Y quiero dejarlos sin excusa, porque cuando se presenten ante mí, ante mi trono, ciertamente no van a poder hacer otra cosa sino doblar sus rodillas y decir: tenías razón. ¿Entiendes? Así que lo que Dios está haciendo simplemente es separando a aquellos que quieren mantenerse en su relación con el Creador,
con el creador de todo esto, y Él es más que poderoso para mantenerte firme por muchas debilidades, por muchos problemas que tengas, por muchos errores que cometas, como Abraham, como Elías, como todos los que están en las Escrituras, pero Él te mantiene, Él es el que te mantiene únicamente. Y todo nos sirve a bien a todos los que amamos a Dios. ¿Nos sirve a bien de qué manera? Porque vamos a triunfar aquí en el mundo, porque vamos a tener... No vamos a tener otra cosa sino el calor, la misericordia, el verdadero Dios con nosotros, el que se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Y ahí en esa relación, yo te digo, o sea, desaparece todo conocimiento nuestro, desaparece todo lo que acumules. No, ¿por qué estamos aquí? Por qué a mí me encanta todos los días meterme a hacer esto? ¿Por qué voy viendo su propósito, cómo lo va a conseguir, cómo ya lo ha conseguido a través de la obra de su Hijo, cómo haciéndose carne para mostrarnos un poquito de todo esto, ¿no? Basta sentarnos, yo que sé, cuando estaba esperando que llegase la reunión, aquí como son la 1 de la mañana, pues y además está una temperatura genial, pues estaba aquí en la terraza de mi casa viendo las estrellas y este poder maravilloso de la creación, ¿no? Diciendo, o sea, qué privilegio conocer un padre así, o sea, qué manera ha tenido de separarnos de esta corriente mundana, ¿entiendes? Es genial. Sí, yo con con estos estudios que hemos venido realizando, realmente he visto la grandeza de nuestro Padre y la misericordia que Él ha tenido con nosotros durante todos los tiempos, porque pues, no solamente ha sido con nosotros, sino pues con todos absolutamente. Pero nuestro Padre siempre ha buscado que ese remanente que somos nosotros siempre estemos ahí juntos y todos como caminando en el mismo sentido y como con el mismo conocimiento que Él nos quiere dar cada día para que pues podamos entender todas estas cosas que están llegando cada vez más fuertes, ¿no? Porque cada día que pasa en este mundo vienen situaciones mucho más difíciles que las que estamos viendo y que muchas veces no vamos a entender, pero pues nuestro Padre siempre va a estar ahí dándonos la confianza, la fortaleza y el conocimiento para que nosotros podamos seguir adelante independiente de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque siempre eso nos va a, a tocar de alguna manera, ¿sí? Todas Sí, estas cosas nos tocan, sean a nivel familiar, sea a nivel de amistad, de mundo, de ciudad, de país, de todo, porque finalmente todas esas cosas nos tocan porque pues obviamente estamos aquí en este mundo, estamos, no pertenecemos, pero pues igual estamos. sí. Pero esa confianza hacia nuestro Padre, de que Él tiene control de cada una de las situaciones, de cada una de las cosas que suceden, y especialmente con nosotros, es muy importante nosotros reconocerlo y saberlo, ¿sí? Porque si no lo reconocemos, si no lo sabemos, entonces entramos en muchos debates internos de que por qué y por qué sucede esto y por qué lo otro y por qué yo estoy, por qué, sí, sí.
todo esto y finalmente nosotros mismos nos llevamos prácticamente a la pérdida, porque eso es pérdida. Sí, sí, sí. Irnos a todo eso porque, o sea, yo miro en este tiempo que especialmente los jóvenes están demasiado desubicados y están muy débiles, en el sentido de que hay mucha depresión, hay mucha inseguridad, ellos andan como, como pisando cáscaras de huevo, o sea, todas se trituran para ellos. Sí, sí, Y y además va de mal a peor. O sea, es bueno, por veces lo que nuestro Dios nos pone en su palabra es muy duro. Es decir, es, es otra vez todo lo contrario a lo que nos habían dicho, ¿no? Los líderes religiosos dicen que Cristo no ha venido todavía porque el mundo no está preparado para recibirlo. Y nuestro Dios dice, no, 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 el mundo no ha llegado a su colmo. Es justo cuando llegue a su colmo, cuando ya no haya esperanza, que ciertamente Él entonces aparece en su gloria. Y Él entonces, ¡pum!, ahí corta el cuadro general. Pero es muy cierto. Yo, solo poniéndoselo en las manos de nuestro Padre, Él, por ejemplo, en, en Filipenses había una iglesia, se juntaban, había obispos, había líderes, había que cuidaban del rebaño. Sin embargo, cuando escribe a Timoteo, eh, estaban todos dispersos. Y en los últimos tiempos de la gracia, está muy bien escrito en la palabra, que iríamos a estar dispersos. Es decir, que sería tu relación con Dios personal. No iría a estar disponible tener esa organización eclesiástica porque las cosas tenderían a ser tan oscuras en que ciertamente lo que habría es un remanente cada vez más pequeño de gente relacionada con Dios y tenemos este privilegio de juntarnos así en este momento. Pero como iglesia, como un sitio donde se enseñase a los niños cómo es andar con nuestro Padre, cómo enseñarles a que dependan de Él, a que no sigan las corrientes perversas del mundo. Eso no está disponible en este momento. Yo la única cosa que hago, ahora que ha nacido tengo más un nieto, yo tengo 5 nietos, ¿no? Y me pongo a pensar qué va a ser de este. O sea, yo estoy esperando la epifanía, que es salir de aquí cuanto antes, antes que el mundo siga en su curso. Pero siempre digo, Dios, tú los llevas de tu mano, tú eres el que los llevas, no soy yo. No somos nosotros que llevamos a nuestros hijos, es igual, es así mismo. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente otra vez, vuelvo a repetirlo, la misma relación tuya con nuestro Padre, saber que Él dice que hasta los últimos pelos de tu cabeza están contados. Esto quiere decir que hasta las cosas más insignificantes que te corresponden a ti, Él las cuida. ¿Cuánto no más va a cuidar a tus hijos? Por muchas situaciones duras que ellos enfrenten, y los vemos. Eh, Hoy estamos en el mundo de la tecnología, con esto de los teléfonos y con esto de... Y ahí les llega cantidad de basura y no saben hacer otra cosa, sino los juegos electrónicos y tú no puedes prohibirles nada de eso. Tú lo que sí que puedes hacer es, Dios,
Si a mí, que era una criatura tan dispersa, me conseguiste llevar a tus brazos, cuanto más a mis hijos, cuanto más a mis nietos, ¿no? O sea que tú eres el que te ocupas de ellos. Y esto se cumple en la palabra, es decir, el que ame a padre, a madre, a hijo, a hija, a nuera, a quien quieras, antes que a mí, pues no es digno. Y esto dices, "Buah, esto es muy difícil, porque ¿cómo puedo yo dejar de amar a mi hijo?". No, no. La mejor forma, dice Dios, es que me lo entregues a mí. Así, literal. Y los puedes, y los vemos pasar por situaciones horrorosas, como nosotros. Sin embargo, yo no sabes cómo, pero Dios los lleva. O sea, Dios los cuida. Algunas veces me pongo a pensar, entonces Dios, si ahora viene la Epifanía y yo me junto a Cristo, que esta es mi esperanza, de ahí no me muevo, esto me lo has enseñado tú y de ahí no me muevo, ¿qué va a pasar con los que se quedan aquí? ¿Qué va a pasar? Eh, pues poderoso es nuestro Dios y donde nosotros estemos para poder interceder como hace Cristo por cada uno de nosotros. Es decir, yo no lo sé cómo lo hace Dios, pero es mucho más poderoso de lo que pensamos, es mucho más capaz de lo que somos nosotros. Y esto es lo que nos hace ser humildes, esto es lo que nos hace ser compungidos de corazón, esto es lo que nos hace realmente eh, ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que no solo nos lleve a nosotros, sino a todos nuestros entes queridos y donde ellos quieran ir y qué sé yo. Y de todas formas, cuando me pongo a pensar, esto no va a durar mucho. Es decir, el propósito de Dios se cumple. Y Él, por eso dice que enjugará toda lágrima, quitará todo el dolor, quitará toda la angustia, ya no habrá pesar, ya no habrá tribulación, ¿entiendes? Por tanto, es como la madre que da a luz. Eh, Cuando llega la hora, dolores de parto son horrorosos. Y es en el tiempo en que vivimos. Pero luego, cuando da a luz, es solo alegría. Este es el propósito de nuestro Dios y así va a acabar todo. ¿Entiendes? Así va a acabar todo lo que Él se ha propuesto. De manera que no podemos nosotros cargar, dice nuestro Dios, ni con nuestros pesares, ni con los de los que tenemos aquí alrededor, sino que se los entregamos absolutamente todo a Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces otra vez te pones a mirar la creación y dices, el que ha hecho esto lo consigue llevar, por muy duro que sea, porque muchas veces pensamos que si andamos con Dios no vamos a tener tribulación. Eso no es verdad. Eso no es cierto y cada uno lo sabe bien por experiencia. Eso no es verdad. La tribulación está diseñada, Él permite, para que tu comunión con el Padre sea permanente y dependas más de Él y confíes menos en la carne. Y, y es la única vía que tenemos para ponernos la túnica de pieles que Él nos ha revestido y mantenernos en paz, sea cual sea el frío que haga fuera, no lo sé. Pero ese es nuestro Dios, y Él nos lo confirma. Y cuando vamos a las Escrituras, esto es lo que hay. No te alejes. Él dice, no te alejes, no te vayas, mantente firme. Por mucho que caigas, por mucho que erres, por mucho que... No, yo te conozco, yo te
no solo te quito tus errores, sino que además te limpio. Y eso es algo continuo, esto es algo continuo. No, 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 no termina nunca, es un pozo es un pozo de agua fresca. De su interior, como decía Jesucristo, eh, correrán ríos de agua viva, son ríos de agua viva. Fum, fum, fum. Nos está continuamente limpiando de todos nuestros temores, de todas nuestras ansiedades, de todas nuestras angustias, que son muchas, como dice Corintios. Igual que abundan las tribulaciones, sobreabunda la consolación. Tum, 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 tum. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues que eh, vivimos humildes sabiendo que Dios es nuestra verdadera suficiencia y su Espíritu es el que nos renueva, es el que nos da vida. Eh, es genial, es genial. Y ciertamente cuando estamos juntos, que tenemos todavía esta oportunidad de juntarnos, es cuando más nos refresca el alma. Sí, es verdad pues es una obra que yo verdaderamente disfruto al máximo, porque como siempre te he dicho y les he dicho, para mí es una cosa, es un gozo saber que estoy aquí reunida con mis hermanos en Cristo alrededor de la palabra y sabiendo que ese Cristo cada día crece más y más y como metiéndome en esa en ese sentir eh, porque finalmente todas las cosas que suceden están ahí, pero entonces este sentir unánime me ayuda también a nivelar cada una de estas cosas que suceden alrededor y dejar simplemente que Dios haga su trabajo como Él mismo nos lo dice en su palabra, si confiamos en Él y le dejamos las cosas a Él siempre. Y pues nada, Juan, de verdad que te damos gracias por el tiempo que sacas siempre, no solamente tú, Amparito, Sara y bueno, todas las personas que se conectan y, y nos, y nos damos ese placer de poder escucharnos y poder aprender cada día más de estas cosas tan maravillosas. Sí, es genial para mí también. Ya te digo, me encantaría que más personas compartiesen algo más de su corazón y que o tuviesen algunas cuestiones que poner. Era genial. Yo estaba pensando, o sea, podríamos hacer un recuento de todo lo que hemos visto en Apocalipsis, pero es que lo más bonito es ver, como decimos, todo el cuadro de nuestro Dios, ¿no? Y cómo se compagina el Génesis con el Apocalipsis y cómo, a pesar de todos los avisos que hace nuestro Dios y que consigue siempre un remanente. Es decir, nosotros no somos los únicos que estamos eh, sin doblar las rodillas, como decía. No sé si os acordáis, el profeta cuando pensaba que estaba solo con los 400 profetas de Baal y él pensaba que él solo había quedado firme, ¿no? Y lo procuraban para matarlo y él dijo, no, yo me he reservado a 7000 que no han doblado sus rodillas. También está escrito en Romanos. Y él dice también en el tiempo actual hay un remanente. Esto es genial porque la palabra está escrita para todo el mundo. La palabra está escrita ciertamente para mostrarle al hombre su salvación y para mostrarle al hombre sus avisos, sus avisos. Esto es lo que él es como igual cuando tenemos
un hijo que no tiene edad y él va a correr y se va a atravesar la carretera y nosotros le cogemos y le decimos, no, no puede ser así. Bueno, estos son los avisos de nuestro Dios. Pero es cierto que en toda esa palabra siempre hay un remanente, siempre hay los que ciertamente se apartan o los ha apartado Dios para él. Este remanente es seguirlo, es maravilloso. Y luego tener siempre en cuenta eso mismo, es decir, una de las cosas que también fuimos muy mal enseñados, una vez salvos, somos salvos y acabó. Bueno, pues es cierto, la salvación es por gracia, pero sí que tiene esta, esta humillación nuestra, sabiendo que nosotros no tenemos nada y que es la obra de Cristo dentro de nosotros, esto tiene recompensa. Es decir, cuesta mucho porque tú ves la corriente del mundo y ciertamente cada vez estamos más alejados del mundo, esto es lo que tiene que suceder, pero este remanente, dice nuestro Padre, su posición en el milenio es muy grande. Es decir, su posición sea en cualquiera de las tres esferas de bendición que hay, en la de la tierra, la de la Jerusalén celestial o la de los cielos más altos, que es la iglesia del cuerpo, los que sean de este remanente, les esperan, en fin, les espera una posición la corona, como decía Pablo. Por lo demás, me espera la corona. Y esto es importante y esto es interesante que lo mantengamos en nuestro corazón. Es decir, ya es un privilegio ser mimados por nuestro Dios, porque no que nos haya separado y tengamos el corazón de humillarnos en su presencia para que Él nos revista de la túnica de piel, pero nuestro Dios dice, esto tiene su galardón. Es decir, esto tiene su galardón. Salvos, hay muchos salvos, muchos, y que realmente van a disfrutar de la vida eterna, de la vida duradera, de la vida en Cristo. Ahora, posición, esto es algo que nuestro Dios ha tenido siempre entre los ángeles, en su primera creación, entre su pueblo de Israel, entre los escogidos que han querido ir más lejos, estos tienen su galardón. Y esto es importante, para mí es algo que lo mantengo y fijaros, esto es como poniendo un ejemplo natural. Aquel muchacho que estaba en su escuela trabajando todos los días y aplicándose y estuvo durante 20 años estudiando y comenzó a ver lo que es la medicina y todo lo demás y no salía a la calle y estaba siempre pendiente de ser un buen profesional, llegó un momento en el que se hizo un médico y la verdad es que vive en una posición bastante mejor que el que pura y simplemente malgastó su tiempo y se dedicó a hacer todas los disparates y no atendía en las clases y no atendía en los... No. Y entonces ese, pues nada, era un albañil o era un canalizador que puede ser un gran trabajador, pero con nuestro Padre es exactamente igual. Si tú permites que Cristo haga su obra en ti, si tú no lo haces para gloria tuya, sino que sabes que
no tienes confianza en la carne, sino que Cristo hace su labor en ti, y esto pídele a Dios sabiduría. Esta es una oración que te la va a responder. Dame sabiduría para que revistas a Cristo como tú estás diciéndome en tu palabra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Padre, yo quiero saber cuál es esa buena obra. Y ciertamente, que permita que Cristo se forme en él, tiene recompensa en el milenio, sea cual sea su llamamiento. Esta es otra de las cosas hermosas. No hemos visto la variedad de nuestro Dios, la variedad en cuanto a los cuerpos. Hay cuerpo celestial, como dice Pablo, y hay cuerpo animal. Es decir, hay distintos llamamientos, hay corporaciones en la tierra, hay corporaciones en los lugares celestiales, hay corporaciones que no nos han dejado ver, pero que están escritos y determinados en sus escrituras. Y es tan hermoso. Fíjate, hay un versículo que dice que entre los nacidos de mujer, entre los nacidos de madre, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Es decir, cuando todo se haya cumplido, cuando Dios ciertamente llegue a hacer el cumplimiento de todo su propósito, y que comience a ver esta vida aionian, que es la palabra griega aionian, esta vida que ya no tenga las limitaciones que tenemos ahora, el más pequeño allí será más grande que Juan el Bautista. Por tanto, vamos a estar todos muy satisfechos. Todos los que son salvos van a estar muy satisfechos en el sitio donde Dios los haya puesto, de tal forma que no tendrán deseos de pertenecer a otro cuerpo, a otra corporación, a otro. Sin embargo, él dice que claro que ahí hay jerarquías, igual que en los ángeles, igual que hay arcángeles, igual que hay los 4 zoas, igual que hay los 24 ancianos. Y vuelvo a decir otra vez, esto no tiene nada que ver con las jerarquías humanas. No vamos a ser importantes y que nos vean las otras creaciones, no, todo lo contrario. Las jerarquías de nuestro Dios tienen que ver mucho más con servicio. Pero sí que vamos a tener privilegios y capacidades particulares de servicio. De ahí que tiene mucho interés esto que dice nuestro Dios de quedaros firmes. Quedaros firmes. O sea, veis toda la corriente del mundo de alguna